Presentan Pregúntale al Notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. ¿Cómo estamos, notario? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bienvenido. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Gracias. Tips cuando quieres rentar. Ojo con esto, atentos. Sí, gracias, Luis Alberto. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? No es otra cosa que otorgar el uso temporal de un bien inmueble, en este caso, por una contraprestación que normalmente es un pago de dinero. Así es como funciona el contrato de arrendamiento. Tienes que ser dueño para rentarlo, premisa mayor. O tienes que estar facultado por el dueño para hacerlo. Eso es lo más importante. ¿Cómo te recomendamos hacer ese contrato? Definitivamente lo tienes que hacer por escrito. Primero. Segundo, lo tienes que hacer en escritura pública ante notario. Tercero, identificar a las partes. Nombres completos. Es muy importante. Si te llamas Juan Chubidubi, así tienes que poner el nombre. Identificar claramente el inmueble, es decir, ubicación, clave catastral, medidas y colindancias. Determinar precio y duración del contrato. Ojo, si no ponemos duración, ahorita platicaremos a qué tenemos que atenernos. Cláusulas muy claras. Dejar muy claro cuáles son las condiciones del contrato de arrendamiento. Y por último, fecha y lugar de firma. Decía un amigo mío que el mejor contrato es el contrato que nunca lo vuelves a leer. Es decir, lo haces y lo guardas. Si lo vuelves a leer, Luis Alberto, significa que estás preocupado por algo. Entonces, cómodo, ¿no? O ya no estás como, ¿cómo le hago? Entonces, es recomendable siempre hacer bien tus contratos. ¿Quiénes son las partes? El arrendador es el dueño del inmueble. El arrendatario es la persona que lo utiliza. ¿Qué busca el arrendador? Que le paguen a tiempo, que no le dañen el inmueble y que se salgan a tiempo cuando el contrato concluya. ¿Qué busca el arrendatario, el inquilino? Usar en paz dicho inmueble. Segundo, que no tenga vicios el inmueble, es decir, que como te dijeron que estaba el inmueble, así esté. Los tiempos de renta. El tiempo mínimo. Cuando el inmueble es rústico, es decir, cuando está fuera de la ciudad, no hay un plazo mínimo. Pero cuando es urbano, la ley nos establece que se tiene por lo menos obligación para el arrendador de 1 año y discrecional para el arrendatario. Si se hace indeterminado, Luis Alberto, ¿qué sucede? Nos tenemos que poner de acuerdo y decir una de las dos partes ya terminó, y cuando él te avise que concluye su contrato de arrendamiento, tienes 60 días para salir. En otras palabras, si no establecemos fecha de terminación, cualquiera de las dos partes puede dar por concluido el contrato de arrendamiento. El plazo máximo, si es casa habitación, son 10 años. Si es comercio, son 15 años. Y si es industria, son 20 años. Obviamente hay maneras de encontrar la forma de cómo prorrogarlo por acuerdo de partes o porque uno de ellos simplemente lo desee, pero siempre es recomendable establecer el plazo. 1 año mínimo y 5 máximo, entonces. 10 máximo. 10 máximo. En lo habitacional. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en escritura pública? Mira, el más importante es lo que le llamamos prueba plena. Tiene valor probatorio pleno. Si lo haces en escritura pública, tiene esa calidad. Si lo presentas, hay una controversia y lo presentas ante el tribunal y es un contrato privado, no tiene ese valor tan fuerte como lo tiene una escritura pública, ¿sí? Segundo, fecha cierta. Cuando hay una controversia, en el SAT, si no tenemos en escritura pública un contrato, no se le conoce como fecha cierta y eso hace que el SAT no reconozca dichos contratos y te puede gravar más los ingresos de otra forma. Y la recomendación también es que se inscriba en el registro público para que valga ante terceros. Y ahorita vamos a ver por qué. Fiador.
es recomendable siempre que haya una persona que responda por el inquilino en caso de que el inquilino no cumpla. El fiador es el obligado solidario o la persona que responde. Además, construcciones. Sí sabemos que tenemos que pagar IVA. Solamente no pagamos IVA cuando es una construcción de casa-habitación. O tampoco pagamos IVA, Luis Alberto, si se renta un terreno. Pero si rentamos bodegas o cualquier otro tipo de construcción, se paga IVA por la renta. ¿Qué sucede si el dueño del inmueble va a vender el inmueble y está arrendado? El inquilino tiene lo que le llamamos derecho de preferencia, que no es otra cosa que primero él tiene la opción de comprar y si él no quiere o no puede en el precio que se ofrece, a un tercero se le inscribe. Ojo, si está inscrito en el registro público y vende, invariablemente debe de respetar y continuar con el contrato de renta. No se debe de llamar sorprendido el futuro dueño de que hay una persona viviendo bajo un contrato de arrendamiento. Hasta que termine. Hasta que concluya el contrato. Por último, si embargan o hipotecan un inmueble, es importante que esté inscrito en el registro público. Si el embargo es antes del contrato de arrendamiento y ya se van a quedar con la propiedad, nos tenemos que salir. Si el embargo es posterior a que se hizo la renta, aún quedándose con la propiedad de un tercero, deben de respetar el contrato de arrendamiento. Si está inscrito al registro público. Si está inscrito. Y se puede subarrendar, que no es otra cosa que el inquilino se lo rente a otro. ¿Eso cómo funciona? Siempre y cuando en el contrato de arrendamiento esté autorizado. Okay. Conclusiones. La ley protege más al inquilino. Es la lógica que se tiene. Así se diseñó porque la lógica es que el inquilino siempre es más débil que el arrendador. Hay que redactar bien los contratos, hay que asesorarse con tu notario de confianza. Esto es muy importante. Sí, porque si te vas con el de la papelería, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Exactamente. En medio de todo esto. Para más interacción. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchas gracias. Buen día. Es José de Jesús González, el notario 199 en Sinaloa.